Bueno, yo voy a hablar un poco de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es una parte fundamental de la estadística que lo que hace es recolectar, clasificar, analizar y representar unos datos para poder describirle a la gente las características de estos datos de una manera, digamos, apropiada. Bien, los objetivos, lo que se espera encontrar cuando hacemos un análisis descriptivo de unos datos, digamos que son unas medidas de tendencia central, es decir, unas cantidades sobre el centro de los datos que nos den una idea importante sobre los datos. También se busca medir cuánto se dispersan los datos que tenemos entre sí, es decir, si hay muchas diferencias entre ellos o no. Tipos de métodos. Bueno, podemos encontrar dos métodos bastante importantes, que son las frecuencias y los estadísticos descriptivos, que es son los que vamos a proceder a explicar ahora detenidamente. Bien, las frecuencias son una herramienta que se usa principalmente cuando estamos con variables categóricas, ya que, por ejemplo, usar la media en una variable con respuesta sí o no tiene poco sentido. También se pueden usar en variables continuas, pero se tienen que ser dividiendo en intervalos. Aquí tenemos una base de datos con tres variables, sex, smoke y drink, que tienen, aunque solo se ven 15 o 20 observaciones, realmente tenemos 100. Bien, haciendo un conteo de frecuencias para las tres variables, obtenemos que de la primera variable sex hay 47 hombres y 57 mujeres. De la variable smoke obtenemos que hay 88 nos y 12 sis. Y de la variable drink son todos nos. Es decir, con las frecuencias lo que hemos conseguido es obtener la información más relevante de estas tres variables. Bien, ahora los estadísticos descriptivos, al contrario que las frecuencias, son parámetros que se utilizan para analizar valores cuantitativos. Proporcionan una gran capacidad de análisis, principalmente sobre la tendencia central y la dispersión de los datos. Los estadísticos descriptivos más utilizados son la media, que se usa para la tendencia central, la desviación típica, que es para la dispersión, la varianza, que también es para la dispersión, igual que la amplitud, y la suma y los percentiles, que también se usan bastante. Aunque hemos mencionado que son los más importantes, hay muchos más. Estos son de fácil cálculo y lo que puede pasar es que nos enfrentemos a grandes cantidades de datos, con lo cual el cálculo se complica y a mano es bastante difícil. Para esto tenemos varias opciones de programas que de manera muy sencilla nos resuelven todos los problemas. Por ejemplo, con Excel o con algún programa estadístico nos pueden permitir calcular la media u otros estadísticos de manera muy sencilla. Bien, la media. También llamada promedio, seguramente es el más conocido de los estadísticos descriptivos y el más utilizado. Además tiene un cálculo muy simple, ya que solo hay que sumar todos los datos y dividir entre el total. Vale. Tiene el pequeño inconveniente de que si hay algún dato que se aleja bastante de los demás, la media cambia bastante. Bueno, aquí tenemos una variable con solo 15 observaciones llamada peso, que bueno, calculamos la media y nos da 67,2. Que bueno, como podemos ver en los datos, 60, 77, 65, 70, refleja una buena medida de tendencia central de los datos. Es decir, todos rodean esa cantidad, más o menos. La mediana. La mediana es un valor que se saca a partir de los datos ordenados, es decir, ordenados de menor a mayor. Simplemente se trata del valor que está justo en la posición central de los datos, para que tenga el mismo número de números mayor que menores. Por ejemplo, si en este caso tenemos 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9, la media sería el valor 6, porque es el que está en el centro. Los cuantiles. Estos parámetros son similares a la media, ya que calculan con los datos ordenados de menor a mayor. Su diferencia con la mediana es que no tiene por qué ser el dato que esté justo en la mitad, sino depende de los datos que queramos. Vale, vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos 15 datos y queremos calcular el 25% de los datos más pequeños,
que sería el percentil 25. En este caso, lo calculamos en el Excel y nos daría 62,5. También se puede calcular la mediana. Para calcularlo tendríamos que poner como percentil 50. Podemos poner cualquier tipo de percentil, el que nosotros querramos. La moda. La moda es cuando tenemos muchos datos, queremos saber el que más se repita. En este caso es el 60, que se repite 2 veces. La dispersión. La dispersión es la distancia a la que están los datos entre sí. Si los datos están muy juntos, eso significa que hay poca dispersión. Y si están muy separados, indica que hay mucha dispersión. Para averiguar con exactitud la dispersión de los datos, hay que analizar la desviación típica, la varianza, la amplitud, el mínimo, el máximo y el error típico de la mediana. La desviación típica. A la izquierda podemos observar la fórmula, que es la medida en dispersión en torno a la media, que se trata de hacer la raíz cuadrada de la varianza, que mide el grado que las puntuaciones de la variable se alejan de su media. Aquí a la izquierda tenemos la fórmula de la varianza. La varianza mide la dispersión en torno a la media, igual que la suma de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media dividida por el número de casos menos 1. La varianza se mide en unas unidades que son el cuadrado de las propias variables. La amplitud. La amplitud se diferencia entre los valores mayores y menores de una variable numérica, el máximo menos el mínimo. También se denomina recorrido o rango de la variable. En este caso tenemos un gráfico donde está en verde el máximo y el rojo el mínimo. Distribución de asimetría. Vale. El histograma secado a la derecha o a la izquierda responde a la variabilidad que presenta ciertas variables, que no sigue una ley normal, como los tipos de vida. En las curvas de frecuencia poco asimétricas o secadas, la cola de la curva a un lado del máximo central es la más larga que al otro lado. Si la cola mayor está a la derecha, la curva se dice asimétrica, la derecha o de asimétrica positiva. Si está a la derecha es asimétrica positiva y si está a la izquierda es asimétrica negativa. La distribución de kurtosis. La kurtosis es la medida del grado en que las observaciones están agrupadas en torno al punto central. Para una distribución normal, el valor del estadístico de kurtosis es 0. Una kurtosis positiva indica que las observaciones se centran más y presentan colas más largas que las de una distribución normal. Una kurtosis negativa indica que las observaciones se agrupan menos y presentan colas más cortas. En el visor de resultados muestra tanto el índice de kurtosis como su error típico, la desviación típica que indica el índice de kurtosis. Los valores son puntos medios de los grupos